ahora a compartir. ¿Me avisan cuando la ven? Ahí Porque se ve teóricamente súper para bien. mí ahí se ve perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de puerperio, básicamente puerperio normal y puerperio patológico, pero sobre todo lo que a mí me interesa es puerperio normal. Cuando hablamos de puerperio, ¿a qué llamamos puerperio? Si vamos a hablar de una definición, sería el remate cronológico de todo el proceso que se inicia desde la fecundación, sigue con el embarazo y termina con el parto. ¿Cuánto dura el puerperio? El puerperio dura aproximadamente 6 semanas, que serían 40 días, que por eso es que se habla de cuarentena. ¿Está? También puede llamarse o se lo puede definir como el periodo fisiológico en el cual se produce la involución de todas las modificaciones gravídicas en el cuerpo de la madre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las modificaciones gravídicas? Estas empezaban a aparecer o empezaban a ocurrir cuando la mujer quedaba embarazada. A partir de ese momento comienzan todas las evoluciones, modificaciones, tanto físicas como biológicas, como químicas, que van a modificar el cuerpo de esta mujer. En el puerperio es donde se produce la involución o se retrotrae todo a la normalidad. Y comienza, obviamente, en ese puerperio inmediato, que es aproximadamente 2 horas después de la expulsión de la placenta. Hay 3 tipos de puerperio. Estos 3 tipos de puerperio en realidad caminan casi de la mano, diría yo, porque no es que primero se produce uno, después se produce otro y finalmente, no. Van de la mano porque van encadenados y apareciendo o mezclándose. El puerperio clínico, el puerperio anatómico y el puerperio fisiológico. Indefectiblemente los 3 van caminando juntos. ¿Por qué? Porque el clínico me va a determinar distintas modificaciones que van a ir retrotrayéndose o aumentando, como en el caso de las mamas. El anatómico también voy a tener procesos que van a ir por un lado involucionando, pero por otro lado evolucionando. Por ejemplo, útero y mamas. Y por otro lado, o por último, el puerperio fisiológico, que serían las modificaciones de todos los mecanismos metabólicos que se van a producir durante el embarazo y que en el puerperio tienen que volver a la normalidad de la mujer. Recuerden cuando hablábamos al principio de modificaciones gravídicas, decíamos que la mujer en el embarazo sufre múltiples modificaciones. ¿Por qué? Porque no solamente el embarazo le va a generar que tenga ella que participar en el proceso de la creación de otro ser, sino que ese proceso en sí va a generar una serie bastante importante de cargas y obligaciones físicas en la mujer. Por otro lado, el puerperio distingue 3 periodos y esto es sumamente importante y es muy importante que lo tengan en claro, así que si no lo entienden, me lo preguntan. Es el momento de preguntar. Primero, el puerperio inmediato. El puerperio inmediato es el que abarca las primeras 24 horas del posparto. Recuerden que tenemos las primeras 2 horas posteriores al alumbramiento, que es lo que llamábamos el cuarto periodo del parto, que en realidad serían las 2 primeras horas del puerperio inmediato. Son importantes, son sumamente importantes, porque lo que vamos a ver más adelante es cuando suele, en la mayoría de los casos, presentarse las alteraciones en el puerperio. El puerperio mediato, o propiamente dicho, este arranca a las 48, 24, 48 horas del alumbramiento y se extiende hasta los 7 o 10 días después del parto. Entonces, inmediato, que serían las primeras 24 horas, mediato, después del segundo al séptimo o 10 días,
El alejado, que es de la segunda a la sexta semana posparto, discúlpenme. Perdón, mi perro estaba haciendo un desastre. Disculpen. El alejado, entonces, que sería entre la segunda y la sexta semana posparto, que es el que habitualmente se conoce como el puerperio normal, por llamarlo de alguna manera. Y el tardío, que sería a partir de la sexta semana, que en realidad se restablecería cuando se restablezcan, o terminaría, perdón, cuando se restablecen las menstruaciones. Ahora vamos a ver qué significa esto, pero entonces son tres periodos fuertemente reconocidos y un cuarto periodo que sería el tardío, que va a extenderse todo el tiempo que la mujer no menstrue. Podría ocurrir que no menstrue y ustedes me dirán, ¿qué pasa si la paciente le da de mamar a su bebé hasta los 2 años y ella en esos 2 años no menstrua? Sigue considerándose que está en un puerperio, en este caso un puerperio tardío. O sea, la restitución de la menstruación va a darse en el momento en que la mujer deje de dar de mamar. ¿Por qué? Porque es cuando van a bajar justamente las hormonas que van a permitir que ella ovule. Eso no significa que la mujer no esté ovulando. A partir del día 30, y por eso es tan importante la anticoncepción si la paciente no pretende quedarse embarazada nuevamente, a partir del día 30 del posparto ya comienza a ovular la mujer, aun cuando esté con lactancia exclusiva. ¿Cuál es la diferencia cuando está con lactancia de cuando no está con lactancia? La paciente que no da de mamar es una paciente donde podría darse las menstruaciones en forma, perdón, las ovulaciones en forma normal. Sin embargo, en aquella paciente que da de mamar, que está lactando, las ovulaciones van a ser irregulares. Por eso es que muchas veces se habla de la lactancia, el método MELA como método anticonceptivo, el de la lactancia exclusiva. Señores, tienen que tener muy claro que no sirve la lactancia exclusiva como método anticonceptivo. Seguro, seguro. El método anticonceptivo seguro siempre va a tener que ir acompañado de algún tipo de método auxiliar. ¿Quedó claro hasta acá esto, chicos? Sí, Sí, perfecto. Gracias, sí, Jenny. Bueno, clínica y fisiología. ¿Qué vamos a ver y qué es lo que se va a ir modificando en el puerperio? Si ustedes tienen claro cuáles eran las modificaciones gravídicas, les va a resultar muy fácil entender cuáles son las cosas que se van modificando en el puerperio. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa con los vasos en el útero? Tenemos los vasos uterinos. Recuerden que cuando el embarazo se está empezando a formar, cuando el feto se está empezando a gestar y a crecer y a desarrollarse, los vasos aumentan el calibre y de hecho hasta hay vasos de neoformación. Entonces, ¿qué pasa? Después que se produce el alumbramiento, cuando continúa esa retracción uterina que tiene que continuar en el puerperio, se produce la disminución del calibre de los vasos, que en realidad lo que ocurre es que se van obliterando y estos vasitos de neoformación se cierran y aquellos que se habían agrandado van por hialinización achicándose. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de sangrar primero y después tiene que reacomodar toda la vascularidad de ese útero. Por otro lado, entonces el útero se va a ir achicando a expensas de las contracciones y del cierre de esos vasos, de la disminución del calibre de esos vasos que teníamos más anchos, más grandotes, más voluminosos y de neoformación que teníamos durante el embarazo. A nivel del cérvix y del segmento inferior, al final de la primera semana, el cérvix se estrecha lo suficiente. O sea, en la primera semana ya se achica, ya se cierra, el cérvix se cierra. El segmento inferior se contrae y retrae.
y en el transcurso de un par de semanas más vuelve el segmento a formarse o a transformarse en el istmo. Si ustedes se acuerdan de lo que era el útero anatómicamente fuera del embarazo, se acuerdan que tenemos un cuerpo y un istmo, y el cuello, por supuesto. En el embarazo, ese istmo se estira, se amplía y se transforma en justamente el segmento. Y este segmento, después del parto, ya en el puerperio, en las primeras semanas, se contrae, se retrae a medida que el cuello se va cerrando también y termina transformándose nuevamente en el istmo. ¿Qué cambios tenemos también en el útero? Cuando nosotros terminamos un embarazo, vamos a tener un útero que pesa aproximadamente 1000 gramos, o sea, 1 kilo, entre 800 y 1000 gramos. Sin embargo, en el posparto inmediato, ya ni siquiera estoy hablando del inmediato, sino en el inmediato, en las primeras 24 horas, el útero ya se achica, si bien en tamaño puede no llegar a ser todavía ni siquiera intrapélvico, pero ya en lo que respecta al peso puede llegar a pesar 100, 120 gramos. ¿Está? Va disminuyendo. A los 10 días sí de puerperio ya va a estar intrapélvico con seguridad. ¿Se acuerdan que hablábamos que los vasos disminuían su calibre y se obliteraban por hialinización y que para esto nosotros necesitábamos que las contracciones siguieran produciéndose? Esas mismas contracciones que generaron el trabajo de parto y esas mismas contracciones que hicieron que el feto fuera expulsado del útero, son las contracciones que van a hacer que el útero se achique, se cierre y deje de sangrar. Pero, a diferencia de lo que ocurre en realidad durante el trabajo de parto, durante el parto, que los dolores son importantes, pero son muy particulares, el entuerto, los dolores del posparto suelen ser mucho más percibidos por la mujer, sobre todo porque cuando hay lactancia, la madre va a sentir cada vez que el recién nacido se prenda al pecho y mame, con cada succión, desde el cerebro están recibiendo hacia el útero liberación de oxitocina que hace que se produzca la contracción uterina, para que todo este proceso de achicamiento del útero se lleve a cabo y de expulsión de todo lo que tiene adentro. Esos son los entuertos, ese tipo de dolores. Son complicados, son dolores que nos suelen generar muchos problemas a los obstetras. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no quieren dar de mamar por los dolores estos, los dolores postparto o entuertos. Normalmente hay que estimular la lactancia y hay que explicarle a la mamá que estos dolores van a ir disminuyendo y que para el tercer día aproximadamente, y a veces incluso ya para el segundo día, esos dolores prácticamente ya no los va a percibir. Va a sentir una molestia, pero no va a percibir dolores. Esto es sumamente importante. Muchas veces la falla en la lactancia va a estar dado por esto, por el dolor de los entuertos y también por la mala técnica de lactancia. Si yo tengo que, sumado a los dolores de entuertos, tengo un bebé, un recién nacido, que no tiene una buena técnica, o sea, que no coloca, no entra toda dentro de su boquita entera el pezón y la areola, lo más probable es que lastime a la mama, la va a lastimar, vamos a tener grietas en el pezón, etcétera, y entonces se van a sumar dos cosas que le van a generar mucho dolor a la mujer y que muchas veces hace que termine rechazando la lactancia. Los loquios. ¿Qué son los loquios? Los loquios son esa sangre que la mujer pierde aproximadamente a veces hasta los 30 días después del parto y que se suelen encadenar muchas veces a la menstruación, si es que ésta se produjera, o a la pérdida de la escara del sitio de implantación que se da aproximadamente entre los 30 y 40 días.
¿Qué son los loquios? Es el esfacelado del tejido decidual que va a estar constituido por eritrocitos, por decidua exfoliada, por células epiteliales y por detritos. Todo eso tiene que expulsarse y todo eso se va expulsando gracias a los entuertos, a las contracciones y a la pérdida de esa sanguínea que se llama loquios. Tenemos tres tipos de loquios. Los loquios rubros o loquios rojos, que son los que vamos a tener los primeros días y que son bastante abundantes. Los loquios serosos, que son 3 o 4 días posteriores a estos rubros. Y por último, los loquios blandos, que son más bien el ceroso podría verse como si fuera un lavado de carne y los blancos tienen un color blanco amarillento o blanquecino, son bien, casi cerosos pero sin las manchitas de sangre. Y estos aproximadamente vienen 10 días después del posparto y son los que podrían llegar a extenderse hasta los 30 días inclusive. En todo ese periodo, ya cuando tenemos loquios blancos, hasta que la paciente menstrua, o por lo menos hasta los 30 o 45 días, podría ocurrir que existan algunos episodios de sangrados, no muy abundantes, episodios de sangrados muy pequeños, no tampoco de sangre tan roja, más bien como si fuera un loquio seroso tipo lavado de carne, pero podrían presentarse y no estaríamos ante una complicación. Estaría dentro de lo esperado, de lo normal. Obviamente, siempre y cuando no tengamos que estos loquios vayan a presentar, se presenten algún tipo de olor muy especial o dolores en la mujer. ¿Qué pasa con el endometrio? En el endometrio, la decidua se divide en dos capas, una capa superficial y una capa basal. La capa superficial es la que se esfacela, que es donde están los vasos de neoformación y que es la que va a formar los loquios. Y la capa basal, esta no se esfacela, esta queda intacta y es la que va a dar origen al nuevo endometrio. ¿Se acuerdan que cuando me preguntaron qué pasaba con la placenta ácreta, me parece que era, o por qué se podía producir una placenta ácreta? Cuando yo hago un legrado en un aborto espontáneo, por ejemplo, una de las capas que yo saco es la capa basal del endometrio. Entonces, fíjense, si yo tengo que el endometrio tiene una capa superficial y una capa basal, que la capa superficial es la que se va y la que se desprende, ya sea, en este caso estamos hablando de los bloques, pero por ejemplo en el caso de las menstruaciones, y la capa basal no se desprende, es la que permanece intacta y es la que va a regenerar el nuevo endometrio, si yo paso una legra, puedo sacar esa capa basal. Y de donde quité esa capa basal que debería quedar intacta es donde voy a tener, por ejemplo, una implantación anómala de la placenta. ¿Entendieron eso, chicos? Sí, 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 doc. doc. Bien. Involución del sitio placentario. Esto nos suele dar dolores de cabeza. ¿Por qué suele dar dolores de cabeza? Porque suele generar susto en las pacientes porque no saben bien qué pasó. ¿Por qué? Aproximadamente la involución de este sitio puede extenderse por más o menos 6 semanas. Pero ¿qué ocurre? Estos vasitos que están todos trombosados son los que van a configurar digamos, una organización típica del trombo que va a tapar todos esos vasos de neoformación y esos vasos que habían aumentado de calibre y que justamente por todo este proceso y de hialinización se achican. Pero hace que en este sitio donde estuvo implantada la placenta se forme como una especie de escara. Esto es lo que muchas veces se confunde como si fuera una menstruación y en realidad sucede que más o menos alrededor de las 6 semanas esta escara puede desprenderse y se desprende como si fuera un despeño, no llega a ser un despeño hemorrágico. Ahora bien,
Si yo tengo algún problema de coagulación o la paciente está teniendo algún problema de coagulación, podría darse que este desprendimiento de la escara del sitio placentario se transforme realmente en una hemorragia y esta hemorragia podría llevar a un trastorno de coagulación de la paciente. Por eso es importante controlar cuando la paciente tiene a los 30 o 45 días, más de eso generalmente no se da, pero entre 30 y 45 días una pérdida sanguínea, que esta pérdida sanguínea sea una pérdida sanguínea no muy abundante, aunque sí puede empapar un pañito, un paño de un apósito normal, digamos. ¿Está? Ni siquiera va a tener, en este caso, si supongamos que es una paciente que en sus menstruaciones tiene menstruaciones muy abundantes. Esta pérdida de esta escara del sitio placentario no va a ser tan abundante como sus menstruaciones normales, pero sí podría presentarse como un sangrado. ¿Qué ocurre a nivel del tracto urinario? Obviamente la diuresis puerperal es la reversión fisiológica de los procesos del embarazo normal. La vejiga en el puerperio tiene una capacidad aumentada, pero ¿qué pasa además de la capacidad aumentada? ¿Se acuerdan que hablábamos que el tono del peristaltismo, tanto de la vejiga como de los uréteres, como de los intestinos, estaba disminuido por la influencia hormonal durante el embarazo? Entonces, ¿qué ocurre? Se tiene que revertir este proceso y debería volverse a producir, digamos, las contracciones. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que, como tenemos comúnmente una sobredistensión de la vejiga, vamos a tener en el puerperio un vaciado incompleto. Entonces la mujer va a orinar, va a quedar algo de orina en la vejiga residual, va a volver a sentir el deseo de orinar, va a ir, entonces comienza un ciclo que se transforma en una cistitis. ¿Qué patología es muy común en el puerperio y es la más común dentro de las patologías que podríamos llamar benigna de alguna manera porque son las más fáciles de resolver? La infección urinaria. Este cuadro podía determinar una infección urinaria puerperal, que es una patología muy común. Los uréteres entonces y la pelvis renal vuelven al tamaño original entre 2 y 8 semanas posparto. Yo diría entre 4 y 6. ¿Qué puede ocurrir también? Un trabajo de parto prolongado o un parto muy traumático o un embarazo macrosómico o múltiple puede llevar a que tengamos una vejiga hipotónica. Y esto nos podría llevar al cuadro conocido como la incontinencia por estrés posparto, que normalmente debería revertirse alrededor de los 3 meses posparto. Hay un proceso también, que sería la vejiga neurogénica, que a diferencia de la vejiga neurogénica que nosotros habitualmente conocemos, que es esa vejiga que permanentemente requiere o necesita vaciarse, o sea, con el deseo de orinar, el pujo y el tenesmo lo siente, esta vejiga neurogénica en la embarazada justamente lo que vamos a tener es una vejiga que no reacciona. Y esto es lo que me va a llevar en definitiva a la incontinencia. Si no desaparece, por supuesto, tendríamos que tratar. Esto es algo que tendríamos que tratar. ¿Qué pasa a nivel del peritoneo y la pared abdominal? Nada. La pared abdominal, estamos hablando de pared, de músculos, la diastasis de los rectos se vuelve a cerrar. Obviamente, si tengo una paciente que ha aumentado mucho de peso, probablemente esto no se cierre y probablemente esta estructura, por más que pasen las semanas, no se vuelva a recuperar. Es muy importante la actividad física, es muy importante. Antes, después de un parto, a las pacientes, las madres sobre todo, por una cuestión de costumbre, les decían que usaran faja. La verdad es que hoy se sabe que las fajas ayudan a todo este tejido a reacomodarse y nuevamente coaptarse o colapsarse o cerrarse o juntarse, más allá del ejercicio que puede hacer. De hecho, la faja ayuda a contener este tejido que a su vez
con el ejercicio también podría verse perjudicado si no tiene algo que esté sosteniendo. Entonces, el peso y el cuidado del músculo con actividad física es lo que va a hacer que esta pared se recupere, y obviamente el peritoneo sí se recupera prácticamente solo ad íntegro, hagamos o no hagamos nada. ¿Qué pasa en la sangre? En la sangre vamos a tener una linfopenia relativa y una eosinopenia absoluta. Y alrededor de una semana después del parto, el volumen sanguíneo ya vuelve a la normalidad. Eso se restituye bastante rápidamente. El volumen minuto va a permanecer elevado aproximadamente 48 horas, más o menos. ¿Por qué? Porque va a aumentar el volumen sistólico por retorno venoso. Al no tener el peso del abdomen, del útero, va a mejorar lo que es el retorno venoso. Recuerden que teníamos un stop a nivel de los miembros inferiores con una dificultad en el retorno venoso. Aquí es como si liberamos. La frecuencia cardíaca también va a ir disminuyendo con el tiempo. En la segunda semana ya los valores, tanto del volumen minuto, frecuencia cardíaca, ya van a estar normalizados. Y una semana después, o sea, 3 semanas después del parto, recién ahí la eritrosedimentación se va a regular. Hasta ese momento, la eritrosedimentación va a continuar elevada. O sea, vamos a seguir con que no me sirve para diagnosticar si estoy en una infección o no. No la eritrosedimentación. Con respecto a la pérdida de peso, en el puerperio nosotros tenemos que, aparte de lo que es la evacuación uterina, tenemos entre 5 y 6 kilos, eh, y ahí tenemos que juntar diuresis, líquido amniótico, feto, sangre, placenta, membranas. Todo eso más o menos son entre 6 y 8 kilos que pierde la mujer, 6 kilos pongamos, en el puerperio inmediato, y a los 10 días, chicos, o a la semana, perdió ya 10 kilos. ¿Qué ocurre si la embarazada aumenta más de 10 kilos en el embarazo? 10 kilos son los que corresponden al embarazo. El resto, ella los aumentó porque comió, no sé, por la causa que sea. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A la semana yo ya voy a tener esos 10 kilos perdidos, porque se me van reacomodando todos los líquidos y todos los órganos, y esos 10 kilos se perdieron. Pero si aumentó más de 10 kilos, a la semana yo voy a tener el peso que aumentó de más. En esto, chicos, aquí, en esto de la pérdida de peso, no estamos hablando del cuánto tiene que aumentar la embarazada. No sé, no es si es 11, si es 12, si es 15, si es 7, dependiendo de si estamos con una obesa, con una normopeso o con una desnutrida. No, acá estamos hablando de cuánto de pérdida de peso real se produce por la terminación del embarazo. ¿Quedó claro eso? No es lo mismo cuánto tiene que aumentar en el embarazo que cuánto pierde en esa semana postparto. ¿Entendieron eso, chicos? Sí, Doc. Ya. Bien. Bueno, ¿cuáles pueden ser las alteraciones puerperales? Sobre todo vamos a focalizarnos en lo más importante, digamos. Para esto tenemos que hacer un diagnóstico. Obviamente, una de las cosas que más nos va a preocupar sería la hemorragia posalumbramiento. Acuérdense que hablábamos que esas primeras 2 horas posalumbramiento son las 2 horas críticas, porque es donde podemos tener las hemorragias más dramáticas. Entonces, busquemos a ver qué pasa. Tenemos que descartar la hipotonía uterina, tenemos que descartar un desgarro en el cuello del útero, desgarro en la vagina, y también una ruptura uterina, no tener o no encontrarnos con una ruptura uterina. Por otro lado, si estamos hablando de una hemorragia, también tendríamos que ver si no estamos, o esa hipotonía, esa inercia uterina, ¿a qué se está debiendo? A una persistencia de restos, a una persistencia de un cotiledón aberrante.
¿Qué es lo que pasó? Había un acretismo placentario y entonces el desprendimiento de esa placenta fue incompleto y quedó parte de la placenta, o se produjo un despulimiento y se vino con todo un pedazo de endometrio basal que no tendría por qué haber salido. Y por supuesto las alteraciones de coagulación que este proceso hemorrágico podría traer acompañado. Entonces, cuando yo estoy evaluando las causas y queriendo hacer un diagnóstico, tengo una técnica, una norma, sería, o una técnica, mnemotécnica, valga la redundancia, donde yo utilizo las 4 T. Tono, ahí tengo que ver qué pasa con la atonía, qué pasa con la hipotonía, etcétera. Tejido, aquí es qué estoy evaluando, qué tengo. Tengo restos ovulares, tengo restos de placenta, ¿qué ocurrió? Trauma, las lesiones, lesiones a nivel del cuello del útero, lesiones a nivel de la vagina, lesiones a nivel del cuerpo del útero. Y por último sería, la última T es de trombosis o trombina, como ustedes quieran ponerlo, pero que ya estaría relacionado con trastornos de la coagulación que viene arrastrando esa paciente por un proceso hemorrágico. Hay un proceso que sería el de la subinvolución uterina. Cuando yo tengo un puerperio, ahora vamos a ver cómo se va a controlar, tengo que ir controlando cómo va descendiendo ese útero una vez que ya se produjo el alumbramiento y que ya estoy en el periodo puerperal propiamente dicho, o sea, en el puerperio inmediato. ¿Qué ocurre? Ese útero no sigue disminuyendo, el globo de seguridad de Pinar que se me produjo cuando se produjo la expulsión de la placenta, resulta que desapareció, ya no está más. El globo de seguridad de Pinar es un globito, uno literalmente toca como si fuera un globo a tensión, muy por encima del pubis, pero ahí, o sea, queda chiquitito ahí. Ese globo desapareció, o sea, ese tono aumentado desaparece y por otro lado aumenta el tamaño del útero. En lugar de disminuir, aumenta. Ahí tengo la obligación de evaluar los loquios, o sea, cómo están viniendo los loquios, qué características están teniendo, más allá de ser sanguíneos. Tengo que evaluar si no hay un olor raro y el color, qué tipo de color tiene ese loquio. Y por otro lado, tendría que pensar que podría estar teniendo persistencia de restos o fragmentos placentarios. Y la otra patología a la que le tenemos bastante miedo es la hemorragia tardía. Estas generalmente se dan entre la primera y segunda semana del posparto. Eh, y aquí tenemos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del sitio placentario? Y entonces hay una involución anormal del sitio placentario y esto, en lugar de hacer que se forme un trombo y que forme la escara, ocasiona una necrosis con depósito de fibrina y forma lo que se llamaría un pólipo placentario. Este pólipo placentario es el que puede generar la hemorragia abrupta. O sea, una involución anormal del sitio que no forma una escara, sino que forma un pólipo. ¿Por qué? Porque la escarificación está dado justamente, como dijimos hoy, ¿por qué? Porque se forman trombos que me forman una especie de trombosis y me forma una escarita. Eso se desprende y me va a dar un sangrado, pero no llega a ser hemorrágico. Sin embargo, si ese sitio de involución o esa involución es anormal del sitio placentario, no se forma en la escara, sino que se produce una necrosis, se deposita fibrina y se transforma en un pólipo. Y este pólipo es el que me puede generar una hemorragia que es abrupta y bastante importante. Puede descompensar tranquilamente a una paciente. Es un cuadro raro, pero es un cuadro que puede existir y que lamentablemente es un cuadro que requiere de una acción inmediata. Esa acción inmediata puede ser o bien un legrado evacuador o bien puede también ser una histerectomía. Entonces,
Si recordamos la mnemotecnia, no nos vamos a perder con respecto a qué patologías vamos a encontrar en el puerperio. Las 4 T: tono, trauma, tejidos y trombosis. ¿Les quedó claro esto, chicos? Sí, Sí, doc. doc. Bien. Mi perro acá también me está diciendo que sí entendió. Ya va. ¿Qué sintomatología podemos encontrar en una paciente que está con este sangrado o con algún sangrado en el puerperio? En cualquiera de las etapas del puerperio, pero sobre todo en la inmediata. Taquicardia, hipotensión, oliguria, extremidades frías y dolor en hipogastro. O sea, todos síntomas de shock, habitualmente asociadas a shock hipovolémico o a shock infeccioso. Si uno ve este cuadro en una paciente puérpera, hay que correr porque no sabemos qué está teniendo, pero urgente tenemos que buscar qué es lo que le está afectando. ¿Podríamos tener una infección tan rápido? Sí. ¿En qué casos? En casos de donde tengamos antecedentes de que esta paciente ha tenido una rotura prematura de membrana, por lo menos de más de 72 horas de evolución. No importa que esté en el final del embarazo, no importa que sea un embarazo de término. Si esta paciente tuvo una rotura prematura de membranas de más de 72 horas, es una paciente que podría generarme una infección, una endometritis puerperal, por ejemplo, y que requiere, obviamente, antibiótico terapia con triple esquema y, por supuesto, probablemente un legrado evacuador. ¿Cómo evaluamos la presencia de la hemorragia posparto si nos parece que la paciente está con una clínica decimos, está con clínica de shock, pero ella no perdió tanta sangre? Pero bueno, si yo tengo un hematocrito de más del 10% descendido con respecto al hematocrito que la paciente venía, digamos, cursando, o bien con una pérdida sanguínea de más de 500 mililitros por minuto, de ahí en más la inestabilidad hemodinámica, chicos, no hay ninguna duda de que esa paciente está chocada por una hemorragia. No hay duda. Ahí no tenemos duda de ningún tipo. Por eso es importante cuantificar, si bien nosotros no vamos a saber exactamente o estrictamente cuánto es lo que perdió la mujer de sangre, sí podemos de alguna manera medirlo. ¿De qué manera, chicos? ¿De qué manera vamos a medir una pérdida sanguínea en una puérpera? Los escucho. ¿Cómo medirían ustedes? Puede ser, Doc, cuando usted dijo la clase pasada con lo manchado que hay en los pañales y eso, cuando está internada, ¿o Exacto, no? exacto. Pesando los pañales. Yo tengo que pesar esos apósitos, esos pañales. Y entonces ahí yo voy a saber aproximadamente, bueno, tengo forma de medir cuánto está perdiendo estrictamente de sangre. Pero si yo peso los pañales, si me impresiona que es mucha la cantidad que está perdiendo y peso los pañales, yo voy a tener una idea de cuánto está perdiendo de sangre. Y eso es lo importante. Es muy importante, sumamente importante. ¿Cómo atenderíamos en el puerperio a las mamás? Este cuadrito les tiene que servir para tener una idea general de qué es lo que yo voy a apuntar o a dónde voy a apuntar en el puerperio. Primero, la atención inmediata después del parto, evaluando hemorragias e infecciones, básicamente. Deambulación temprana. Es esencial que la paciente se mueva, que camine, que se levante, con mucho cuidado al principio. Las primeras 3 o 4 horas posparto tiene que sentarse primero, porque puede tener una hipotensión, sobre todo obviamente ortostática, por tanto tiempo y tanto esfuerzo en el trabajo de parto. Entonces, primero debería sentarse, permanecer sentada unos 20, 30 minutos y después empezar a levantarse.
Si la paciente, por más guapa que sea, se levanta inmediatamente y de golpe, va a caer la pelota al piso con seguridad, chicos. Hemos visto muchas así, ¿eh? Porque se sienten bien, se quieren levantar y ¡boom! Se van al piso. Entonces, pero es necesaria la deambulación temprana. Y supongamos que se trata de una paciente post-cesárea, la realidad es que también debería deambular lo antes posible, pero en principio al menos, ni bien empieza a perder la anestesia en las piernas, tendría que movilizar las piernas, por lo menos en principio. Cuidados de la vulva. ¿Qué se hace en la vulva? La vulva, higiene. Higiene de la vulva. Cuando yo hago la higiene de la vulva, ya estoy evaluando también la episiotomía, si es que hubo episiotomía, si es que hubo un desgarro y se suturó, o sea, si hubo una reconstrucción de lesión o lo que fuera, yo ya estoy evaluando digamos, esa lesión, ese desgarro, esa rotura o lo que fuera a nivel de la vulva. Y si no hubo nada, lo mismo estoy evaluando, porque tal vez no tuvo ninguna lesión de piel ni mucosa, pero sí quedó una vulva muy edematizada porque a veces hacen muchos tactos o cosas por el estilo, que no está bien, pero lo hacen igual y entonces puede edematizar. Ojo, que si yo hago muchos tactos en un trabajo de parto, lo que voy a generar fundamentalmente es que esa vagina y esa vulva esté sumamente sensible y débil. Por eso, el tacto tiene que ser exclusivamente para evaluar la situación, la presentación, como está viniendo, para controlar cómo está produciéndose el trabajo de parto, pero la verdad es que es lo mínimo indispensable lo que tenemos que tocar a la paciente. Tenemos que observar mucho, tocarla muy poco. Por otro lado, el funcionamiento de la vejiga. Debemos evaluar la vejiga, debemos ver cómo está la orina. ¿Qué puede haber pasado? Que la paciente estuvo con un trabajo de parto, no muy prolongado, no necesariamente tiene que ser un trabajo de parto prolongado, pero ¿qué puede ocurrir? Que el tiempo que la vejiga estuvo inactiva porque estuvo pasando por el canal del parto el feto, me haga que yo tenga una hipotonía a nivel de la vejiga y que no se me vacíe y que se me transforme ese cuadro en un globo vesical, que la paciente va a tener dolor, no va a tener el deseo de orinar porque se anuló ese deseo por la hiperdistensión o sobredistensión de la vejiga. Ahí lo que hay que hacer es colocar una sondita, no es necesario que se le coloque una sonda vesical, no es necesario, con una sondita nasogástrica tranquilamente se coloca y se evacúa despacito, lentamente esa vejiga, muy lentamente. Y habitualmente con eso se terminó el problema. Podría pasar en un trabajo de parto, si yo tengo un cuadro como este, que la vejiga llena, cargada, me actúe como tumor previo. Entonces, termine haciendo tumor previo, o sea, anteponiéndose o contraponiéndose a la salida del feto. Entonces, a veces tenemos que evacuar la vejiga en el trabajo de parto para que la cabecita pueda acomodarse al canal del parto. La función intestinal. Habitualmente, entre las 24 y 48 horas se restituye la función intestinal. Particularmente yo, en general se dice siempre de que no es necesario hacer ningún tipo de dieta a la paciente puérpera porque ella de su estómago no tuvo nada, que ella puede evacuar normalmente, que el estómago está perfecto. Miren, mi criterio, y hablo de mi criterio, me hago cargo, es paciente puérpera de parto vaginal normal. Cesárea es otra cosa, pero de parto vaginal normal, yo le indico una dieta blanda, por dos motivos. Y una dieta blanda, más o menos una semana. Algunas me odian, otras me aman. No me importa, yo se lo indico. Si me hacen caso, bien, si no me hacen caso, problema de cada una de ellas. ¿Pero por qué? Y les justifico esto a la paciente también. Primero, recuerden que hablábamos de que esto mismo que podemos tener en vejiga, podemos tener en el aparato intestinal. ¿Por qué? Porque el peristaltismo estaba disminuido durante el embarazo. Por eso es que teníamos o nos encontrábamos con las constipaciones. Entonces,
el aparato, los intestinos tienen que volver a recuperar su tono y su peristaltismo normal. Eso no lleva 2 horas, eso lleva entre 24 y 48 horas. Entonces, si yo lo que hago es les aporto dieta normal, habitualmente seca, porque en un hospital, en un sanatorio, ¿qué le dan? Le dan puré, le dan arroz, polenta. ¿Qué le va a pasar a esa paciente? Supongamos que va a empezar a tener un bolo fecal más duro, más consistente, más grande. ¿Y qué le puede pasar cuando evacúe? No va a tener problema para evacuar generalmente, pero cuando evacúe le va a molestar mucho y le va a doler mucho. Si a esto sumamos que en el trabajo de parto podría generar que si la paciente tiene hemorroides, que todas tienen, pero digamos, algunas las tienen más acentuadas y tienen incluso problemas hemorroidales durante el embarazo, en el trabajo de parto y en el parto estas hemorroides pueden salir. Entonces, la dieta, esa dieta blanda intestinal durante una semana después del parto, no tiene ninguna connotación médica de tipo porque en el estómago le puede hacer algo mal. No, 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 en absoluto. Es porque yo necesito que esta paciente recupere la evacuación de sus emuntorios de la mejor manera posible y de la forma más adecuada y más fácil para ella. Entonces, ¿puede comer? De todo. ¿Debe comer? Yo habitualmente le indico dieta. ¿Puede comer? Sí. ¿Debe? Y yo le diría que no. En principio no. No le va a pasar nada. ¿Qué otras molestias pueden tener? Dijimos, las nombramos. Los entuertos, dolores en la episiotomía, laceraciones en vagina, mastitis, mastitis dadas por grietas en el pezón, por falta de evacuación de la leche, porque no mama bien el bebé, porque no vacía los pechos el bebé, ni tampoco la mamá se extrae la leche sobrante. Tumescencia de mama, la mastitis y la tumescencia van de la mano, y a veces cefalea postpunción espinal. Cuando se hace una cesárea, generalmente la cesárea habitualmente se le hace anestesia peridural, pero en algunos casos algunos anestesistas utilizan la espinal. Cuando se hace anestesia espinal, el consejo de los anestesistas es que la paciente no se levante, que permanezca acostada sobre la cama sin almohada durante 48 a 72 horas sin moverse. Es muy difícil eso para nosotros porque nosotros, justamente para evitar el tromboembolismo y para evitar las complicaciones en la mujer, necesitamos que se mueva. Entonces, bueno, si no se puede mover para evitar el dolor de cabeza, que es en realidad lo que tratan de evitar los anestesistas con este proceso, que muevan que sea las piernas. Pero con la peridural, una vez que la anestesia pasó, la paciente se puede mover sin ningún problema. La depresión o los blues postparto. Ojo con esto. ¿Qué paciente es la que va a hacer depresión? Esa paciente que antes de embarazarse tenía depresión o tenía tendencia depresiva. Esa paciente puede hacer una depresión postparto. ¿Todas las mujeres pueden hacer depresión postparto? Todas las mujeres podrían hacer depresión postparto. Pero una cosa es la melancolía postparto y otra cosa es la depresión postparto, conocida y llamada como depresión postparto, que podrían incluso llegar a lesionar al recién nacido. Existe lamentablemente, pero siempre hay algún signo o síntoma durante el embarazo de la paciente que nos llama la atención y que nos hace percibir y prestar atención de que ésta podría llegar a ser una depresiva en el puerperio. A ver, no mezclemos la depresión postparto como enfermedad psiquiátrica de aquella paciente que está melancólica, que está superada, que no está durmiendo bien, que se está encontrando en una situación nueva a la que tiene que adaptarse y que es ella la que tiene que adaptarse. ¿Por qué? Porque tiene un bebé,
porque lo tiene que reconocer, el bebé la reconoce a ella, el bebé llora. Al principio la lactancia no tiene un horario, tienen que adaptarse los dos, se agota, llora, eh, quiere su bebé, pero llora. Eso es una cosa, es una paciente que está estresada, que está melancólica, pero eso no sería una depresión postparto. Ese es otro cuadro y en realidad no necesita un psiquiatra, necesita de contención de la familia que esté acompañándola, que la ayuden, que la contengan y nada más. No que le quiten las cosas, no que no le dejen hacer las cosas, no que se hagan cargo del bebé, no. La mamá tiene que hacerse ella cargo del bebé, pero una cosa es hacerlo sola y otra cosa es hacerlo acompañada por la mamá, por el marido, por el amante, por quien se les ocurra, por una amiga, una hermana, qué sé yo, quien sea. Y la anticoncepción y reinicio del coito. La anticoncepción puede ser inmediata, o sea, se va de alta con un método anticonceptivo, tiene que ser con levonorgestrel, obviamente, siempre. Y el reinicio del coito se aconseja después de los 30 o 45 días, o sea, cuando ya no tengamos, pérdida sanguínea, digamos, bloqueos, cuando ya no tengamos bloqueos. Ahora, hay casos en que las pacientes a los 10 o 15 días, incluso después de un parto, quieren tener relaciones sexuales. Tienen deseo de tener relaciones sexuales. ¿Qué hacemos en esos casos? En esos casos, si la paciente todavía está con sangrado, tenemos que pedirle que puede tener relaciones, pero que utilice preservativo. ¿Por qué? Porque al tener loquios todavía, yo todavía estoy teniendo un terreno muy fértil para infecciones. Y lo que puede pasar es que justamente el semen del hombre no me va a embarazar a la mujer en ese momento, pero sí me podría generar una endometritis puerperal. Entonces, si va a tener relaciones antes de que desaparezcan los loquios, tendría que utilizar preservativo. Y si va a tener relaciones sin utilizar un método anticonceptivo, tendría que utilizar preservativo. En cuanto a la asistencia, ¿qué hacemos? El primer día es un control clínico, cada 6 horas se controla. Esto es lo que hace el médico, no la enfermera. Esto es el médico. Cada 6 horas el estado general, la pérdida hemática y qué va pasando con la altura uterina que tiene que ir disminuyendo. Igual que el útero tiene que estar retraído. ¿Puede estar doloroso? Sí, puede estar doloroso, pero tiene que estar retraído. Yo tengo que sentir la retracción del útero. Y cada 12 horas, control de signos vitales y periné. Entonces, una cosa es pérdida hemática y otra cosa es periné. Yo voy a ver si tiene sutura, si tiene desgarro, si tiene sangrado, si no se me está haciendo un hematoma de vulva, etc. Y si fuera necesario antes del alta, que ya sería, digamos, el segundo o tercer día, podría llegar a realizar un tacto vaginal siguiendo la herida suturada y controlando que no tenga algún espacio muerto que después me pueda dar un hematoma de vulva. En el segundo día del control clínico, volvemos a los signos vitales, el estado general, la altura uterina, perine, loquios. Emuntorios, ahí ya tiene que haber, ella por lo menos tendría que haber orinado varias veces. Puede ser en algunos casos incluso que vayan de cuerpo. La lactancia, evaluar la técnica de lactancia, evaluar y enseñar cómo se prende el bebé y enseñarle a la mamá a aprenderlo en caso de que ella no tenga capacitación, no haya hecho las clases preparto o no tenga forma de acceder a una obstétrica, por ejemplo, que son las que mejor van a enseñar esto. Y por supuesto, en el segundo día, o sea, las 40 y 24 horas después del parto, hay que hacer un hemograma para ver cómo estamos en cuanto a sangre, porque acuérdense que perdió mucha sangre. ¿Cuándo doy alta? Cuando la paciente no está sin fiebre después de 24 o 48 horas. Habitualmente a las 24 horas, si la paciente está bien, compensada, se moviliza, da de mamar bien, no tiene ningún problema, ya puede dársele de alta con todas las indicaciones.
En realidad, el control postcesárea es fundamentalmente la dieta. La dieta es durante las primeras 6 horas postcesárea no tiene que comer nada y a partir de la sexta hora postcesárea comienza con una dieta líquida hasta las 24 horas o hasta que yo escuche ruidos hidroaéreos. Entonces ahí puede empezar con una dieta líquida y posteriormente una dieta blanda intestinal o normal. Yo me manejo con la dieta blanda intestinal durante una semana para todas. Entonces, emuntorios normalizados, la sintomatología es propia del puerperio. Recuerden que en ese momento todavía voy a tener dolor de entuerto. Y bueno, y lo que les decía, revisar las mamas, revisar el periné y de ser necesario hacer un tacto vaginal para ver cómo está la cicatriz que ustedes suturaron. Ojo con esto, tienen que ser muy delicados, hay que ser muy, muy delicados y no hay que olvidarse que la paciente está con una herida. ¿Mm? Entonces si somos groseros, la podemos lastimar y obviamente le va a doler. Recordar al alta, hay 2 cosas importantes que no nos debemos olvidar. La vacuna, la triple viral, si ella da la inició en el embarazo, que complete el esquema. Indicar un método anticonceptivo es sumamente importante, el que sea, el que la paciente, nosotros le tenemos que decir los que serían accesibles a ella y ella decidirá cuál es el que quiere elegir. De los hormonales, están contraindicados los combinados. Miren, yo he visto últimamente, no solamente en el Vial, sino también en el Llano y en algunas salas, que a pacientes que están con lactancia exclusiva les indican anticonceptivos combinados. Doctores, está formalmente contraindicado en todas las guías del mundo la anticoncepción hormonal combinada en pacientes que están teniendo lactancia exclusiva. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que la adición de estrógenos en los anticonceptivos para las madres que están con lactancia exclusiva pueden generar en esos recién nacidos, en esos lactantes, las pubertades precoces y sea de testículo y de ovario en la adolescencia. Esto está demostrado, esto no estoy inventando, esto no es que a mí, Alejandra Lizalde Cremonte, se le ocurrió, esto es una realidad, esto está científicamente estudiado y demostrado. Entonces, pacientes con lactancia exclusiva y en lo posible, por lo menos hasta los 6 meses, cuando empiece a incorporar otro tipo de alimentación, el anticonceptivo debe ser exclusivamente de progestágeno. El que le guste. Puede ser implante, puede ser inyectable. Tenemos 10 millones de anticonceptivos de progestágeno hoy en día en el mercado. No solo en el mercado, en los hospitales. Entonces, ¿por qué darle combinado? Y si la paciente no puede comprar y yo tengo que darle solamente un combinado, tengo que aclararle qué le podría pasar a su bebé, porque no le va a hacer nada inmediatamente. El problema es después, en la adolescencia y cuando se me adelanta, cuando empiezo con una criatura, con un niño, porque va a ser un niño todavía o una niña con una pubertad precoz. ¿Quedó claro eso del anticonceptivo, chicos? Sí, Sí, Bien. Acordarse, bueno, reinicio de las relaciones sexuales. Acuérdense que cuando yo tengo supresión de estrógeno, ocurre lo mismo que pasa en la menopausia. Se produce una atrofia y sequedad de la mucosa vaginal. Entonces, la mujer puede tener deseo de tener relaciones, pero puede tener dispareunia, o sea, dolor durante las relaciones. Aquí lo que tengo que hacer es manejar con geles o con óvulos. Hay óvulos de promestrine que son muy buenos y cremas que son muy buenas y que mejoran todo el trofismo de la vagina en esta etapa. Por otro lado, ojo con la amenorrea. A los 30 días, chicos, 30 días la mujer ya empieza a ovular. 30 días la mujer ya ovula. Lo que pasa es que mientras esté lactando, esa ovulación va a ser irregular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tener menstruaciones con ovulación y menstruaciones sin ovulación, pero a su vez también puede tener amenorrea durante todo el periodo y ovular
tal vez no todos los meses, pero sí en forma irregular, ir ovulando. Entonces, cuidado, nunca pasado los 30 días una puérpera tendría que tener relaciones sin cuidarse, salvo que esté buscando prontamente un embarazo, lo cual no sería lo ideal. Volvemos a repetir, los métodos tienen que ser de progestina solamente y en realidad el que decida utilizar la paciente. Obviamente podemos utilizar preservativo y el método de lactancia amenorrea que sí, está bien, lo indicás, se lo explicás, pero tenés que explicarle que no es seguro para nada. Entonces, habíamos hablado de las patologías del puerperio. Repasando un poquito, vamos a tener las endometritis puerperales, hemorragias puerperal, fiebre que va a estar relacionada con la endometritis, infección de la episiotomía, infección de la herida de la cesárea, hematoma de vulva, esta sería infección de la pared o herida de la cesárea, infección urinaria, que sería lo primero que vamos a tener, patologías de la lactancia, mastitis, abscesos, dermatitis, asociadas en la mayoría de los casos por una mala técnica de lactancia y mal vaciamiento de las mamas. Las mamas que no se vacían son mamas que van a hacerme mastitis. Las mamas que no tienen una buena técnica, una buena prendida y tienen grietas del pezón, me van a hacer mastitis. Y por supuesto, también tenemos en los casos en los que el bebé tiene muguet, la famosa cándida en la boquita, que cuando mama puede tranquilamente transmitirle a la mamá y hacer una mastitis por la cándida. Es muy importante que la mujer antes de dar de mamar se lave los pechos con agua, jabón, se los seque bien, le dé de mamar al bebé y después de darle de mamar se vuelva a lavar los pechos, los seca bien y se pone abundante crema. ¿Está? Y por supuesto la psicosis puerperal que como dijimos generalmente se da en aquellas pacientes que antes de embarazarse ya tenían algún tipo de trastorno psiquiátrico, sobre todo depresivo. La epicio tiene que ser medio lateral, del lado donde sea más hábil para ustedes. Nunca debe ser acá. La epicio medial, si bien es la que se enseñaba antiguamente, esta área, si yo corto acá, la cabecita del feto me puede desgarrar y si se desgarra puede llegar al ano. Es muy importante el momento en que yo hago la episiotomía. La episiotomía yo la tengo que hacer cuando la cabeza está coronando. La cabeza me corona y recién ahí, cuando la cabeza está coronando, es que yo tengo que cortar. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza corona, vamos a ver si vemos cuando la cabeza corona, y tiene que estar más incluso apoyada que este tejido de la vulva, esta piel de la mucosa de la vulva, va a estar estirada. Entonces va a estar por un lado exangüe y por otro lado muy finita. Entonces, la epicio que yo voy a hacer ahí va a ser muy chiquitita y es rarísimo que se prolongue. Si está hecha en el momento adecuado, esa epicio no se va a prolongar. ¿De qué manera podría producirse una prolongación de la epicio o una rotura, por ejemplo, de la vagina? A veces los bebés vienen con la manito acá arriba y con el codo vienen arrastrando la vagina, la pared de la vagina. Por eso es tan importante la integridad de la pared de la vagina también. ¿Por qué? Porque si yo hago muchos tactos, manipuleo mucho la vagina de la paciente, la debilito, la irrito, la edematizo y es más propensa a desgarrarse y a herirse. Bueno, aquí muestra cómo se hace la episiotomía, indefectiblemente debe hacerse por planos, debe hacerse por planos. Es muy importante entender que los ojos de los tetras son los dedos. Nosotros no vemos cuando tenemos una episiotomía y empezamos a suturar, no vemos lo que estamos haciendo. Nuestro dedo es lo que a mí me va a permitir llegar hasta el ángulo de la epicio o del desgarro y poder empezar a suturar a oscuras. Yo suturo siguiendo lo que mis dedos están tocando.
y hay que suturar por plano porque tengo que reconstruir el plano. Yo necesito que el plano quede como si no hubiera pasado nada. Va a tener una cicatriz, pero no tiene que quedar disarmónico un lado que del otro, no tiene que quedar torcido porque esas alteraciones en la sutura son las que me van a generar el día de mañana dispareunia, disconfort o incluso dolores hasta para la ropa de la mujer. En cuanto a los desgarros perineales, tenemos, estos son los más feos y tenemos de primer grado, que cuando yo no hice un epicio y se me produjo una laceración superficial. Aquí solamente tocaría la vagina y la piel del perineo ambos. De segundo grado ya es cuando llega a la fascia y a los músculos que circundan la vagina. Tercer grado, ya cuando toca el esfínter externo del ano. Y de cuarto grado ya es cuando se extiende a la luz del ano y por supuesto ya toma, digamos, completamente todos los, no solamente el esfínter externo, sino también el esfínter interno del ano. Y fíjense acá, esto sería primer grado, esto sería el segundo grado, bulbo cavernoso y músculo transverso superficial del periné. Tercer grado, esfínter externo y cuarto grado, esfínter, no solamente esfínter externo, sino también esfínter interno y mucosa rectal. ¿Entienden por qué yo les decía que esta epicio no hay que hacer? Si yo suturo, si yo corto así, indefectiblemente, si se desgarra, va a desgarrarse hacia afuera, no se va a desgarrar hacia el ano. O sea, yo voy a mantener de alguna manera la integridad del recto. Y esto es grave, ¿por qué? Porque aquí yo corro un altísimo riesgo de que me quede una fístula vagino-rectal, con todo lo que eso implica. Esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Ven? Esta es la epicio que yo les digo que hay que hacer. Medio lateral. Debería quedar así. El hematoma de vulva es esto. ¿Qué es el hematoma de vulva? Yo suturé, pero quedó un agujerito en algún lado. El ángulo no se suturó. En algún lado pasé un vasito y no lo cerré, digamos, sí, no lo cerré, básicamente. ¿Y qué es lo que pasa ahí? La sangre que se va acumulando porque sigue sangrando ese vaso que no se suturó, no tiene salida. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a generar una dehiscencia de todo esto, de la pared. A mí me tocaron dos hematomas de vulva en el hospital. Una era impresionante. El hematoma tomaba absolutamente toda la pared de esa vulva. Toda. Era una cosa, así como se ve acá, morado, así se veía, pero todo esto, así entero. Tuvimos que abrir todo y disecar absolutamente todo el tejido. Fue una carnicería. Es una patología, esta es una complicación grave. Es una complicación grave y la paciente se puede chocar. Se puede chocar por dos motivos, por el dolor y se puede chocar por el sangrado. Así que esto hay que controlar. Cuando se sutura un epicio, hay que estar muy seguro de que se suturó como correspondía. Y no significa suturar más, sino suturar bien. Y por supuesto, las mastitis puerperales, que van a tener distintas manifestaciones, o sea, se van a presentar como abscesos, como inflamaciones, congestión, dolor, vamos a tener sangrado, si tenemos, por ejemplo, lesiones a nivel del pezón, podemos tener sangrado, podemos tener hasta pus saliendo del pezón. O si yo tengo en pezón,
porque tengo una grieta del pezón, tengo pus o sangre que sale, no puedo dar de mamar al bebé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La leche la tengo que sacar igual, con sacaleche, pero al bebé no se le puede dar esa leche porque esa leche va a estar contaminada con la sangre o con el pus que tenga la madre que está con esa mastitis. Entonces, ojo con eso. Bueno, esto es básicamente puerperio normal, más que nada, y algo muy chiquitito de puerperio patológico. Quiero saber, ¿entendieron todo? ¿Les quedó alguna duda? Chicos, Se entendió súper, Doc. perfecto. Bueno, chicos, les cuento algo. El parcial va a ser, no va a ser el 23, porque el 23 tenemos, hoy estaba viendo los salones del parcial y hay una jornada, no sé de qué cosa. Entonces, no podemos hacerlo el 23. Entonces, lo que vamos a hacer es, el parcial va a pasar para el 30 y la semana que viene, como no vamos a poder usar salón porque hay perdón por mi perro, porque no sé a qué le está ladrando, porque van a estar ocupando todos los salones y en la facultad no sé qué actividad hay, que tampoco hay salones libres. Vamos a dar el martes el teórico que ya va a ser, no para este parcial, sino ya va a ser teórico del próximo parcial. Súper, Doc. Bueno, Doc, gracias. ¿Está? Entonces, el 30 va a ser el parcial. Yo les confirmo bien si va a ser a las 16 o a las 15 o 16 horas, uno de los dos, porque como es oral, probablemente comencemos a las 3 de la tarde, pero va a ser 30 en la morgue, en el campus Sargento Cabral. Y la semana que viene vamos a tener prácticos, hay normalmente, pero el teórico el martes vamos a darlo virtual, que va a ser yo ya veo si vamos a usar el mismo link o si pido otro o les paso yo uno mío. Y el jueves vamos a ver cómo me organizo, porque el jueves yo no voy a estar viajando a Santa Fe, a Rafaela, y tendría que dar el doctor Elizalde el teórico y no sé si va a estar él para darles, así que el martes con seguridad damos, pero ya les digo, lo que vamos a dar el martes ya va a pertenecer a el otro parcial, no tiene nada que ver con este primer parcial. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, Doc. Doc, Gracias. Sí, Doc, Sí, súper. Doc, gracias. Sí, Doc. Sí, Doc. Listo. Bueno, yo le paso a Candela, le aviso el tema para reunirnos este fin de semana para ver el tema del trabajo de investigación. A ver, y ahí se suman los que tengan ganas de sumar. ¿Estamos? Sí, Doc, Dale, Súper, Doc, gracias. gracias. Nos vemos. Listo, Chao, chao. chicos, nos vemos. luego, doctora. Ahora les subo el teórico este también. Gracias, Doc. Chao, Doc. Buen día. Doc, Buen resto del día. Dime, ¿quién habló? Yo tengo una consulta, pero no sobre este tema, es sobre otro tema. Decime, Es de decime, parto decime. vaginal normal y quería saber que no me queda claro porque me pierdo leyendo o con los videos que busco, que es para qué lado se hace la rotación cuando es la extensión del feto, o sea, una vez que sale fuera de la madre y se extiende, lo rotamos para el mismo lugar en el que estaba situado, o sea, en relación al abdomen de la madre o para el otro lado. En realidad vos tenés que ver cómo viene el feto. Si vos mirás el parto, vos te vas a dar cuenta cómo viene rotando el feto. Entonces lo que vos tenés que hacer, y esto es muy importante que evalúes y que mires hacia dónde viene rotando, cómo viene, porque cuando va saliendo, va girando como si fuera un corcho, cuando uno da vuelta a un corcho. Ese es el mecanismo de que va saliendo el feto solito, sin que yo le haga Ok. nada. Entonces, lo que yo tengo que mirar es hacia dónde viene girando. ¿Por qué? Supongamos que yo digo, o que yo te digo, no, hay que girar para el abdomen de la mamá, pero resulta que el bebé viene girando hacia el lado contrario. ¿Qué va a pasar? Lo vas a trancar.
Trancar literal, nosotros le decimos trancar es cuando vos haces la maniobra y se te trabó el bebé porque lo giraste para donde no tenías que girarlo. ¿Entendés? Sí, Entonces, doc. lo que yo tengo que hacer es ver cómo viene girando, cómo viene posicionándose la cabecita. A vos eso te va a ir guiando. Cómo viene la cabecita girando y cuando sale la cabeza, vos vas a tomar el hombrito y lo vas a continuar girando hacia el lado que venía rotando. No lo vas a rotar al contrario, sino lo vas a hacer rotar, lo vas a ayudar, lo vas a acompañar en su rotación. ¿Entendés? Ah, ok. Sí, porque yo eso me generaba una duda y decía, bueno, cuando está saliendo, tal vez yo no siento para dónde está rotando y lo llevo para el otro lado, pero Claro. Claro, no, no, pero es que eso es práctica, mi chino, eso es práctica, eso vos vas viendo, pero siempre es muy importante en un parto ver la cabeza, cómo se va acomodando y obviamente tener bien identificada cómo viene la cabecita, porque si vos no sabés cómo venía la cabecita, llega un momento que no vas a saber qué estás viendo. Entonces vos tenés que mirar cómo viene la cabeza, cómo viene rotando, porque también, y ahí te vas a dar cuenta, el hombro inferior va a ser el que te va a demostrar, porque ¿cuál es el hombro que va a salir primero? el anterior, o sea, el que queda. El anterior. Exactamente. Y ese es el que te va a guiar hacia dónde está rotando el bebé. Te Ok, tiene que, ahora sí. porque entonces, ¿entendés? Entonces vos ahí lo que haces es continuar, acompañás a su rotación. Vos no tenés que rotarle, porque peor error, y hemos visto casos de esos, es rotarle en el sentido contrario. Y eso es lo peor que podés hacer, porque donde vos haces eso, encallaste el bebé. ¿Por qué? Porque te va a quedar trabado el hombrito posterior. ¿Entendés? O sea, solo Súper, tenés que mirar y vas a sacarlo en función de hacia dónde esté el bebé rotando. Es muy raro que rote hacia la izquierda, generalmente está rotando hacia la derecha, pero hacia tu derecha, digamos. Pero hay que mirar, eso hay que controlar y mirar y acompañar a la rotación del feto. súper, doc, ¿Entendiste, muchas Agustín? gracias. Sí, De sí, nada, sí. de nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguno más? Bueno, muy bien. Cualquier cosa me preguntan. Buen Dale, fin de Doc, nos para vemos. todos. Listo, nos Chao, vemos. gracias. Buen fin de- Gracias.